Así que hermanos, gracias por estar con nosotros en esta noche. ¿Se ve bien, Luis? Y entonces estamos esperando que otros lleguen también, pero vamos a comenzar con un momento de oración. Me alegro que está con nosotros el pastor Rubén y algunos de los hermanos de su iglesia que se están preparando en el seminario. Y pensamos que en el futuro no muy lejano, otros pueblos también, otras sedes ahí en la República Dominicana, al igual que El Salvador y Colombia y Ecuador, también puedan entonces entrar. Esto es lento, ya que estamos todos lidiando con aspectos del ministerio por primera vez que nunca antes habíamos experimentado. Si yo le contara a ustedes, también aquí en los Estados Unidos, cómo tenemos que adaptarnos, ¿verdad?, a cómo hacer el ministerio de manera diferente. Pero lo mismo tiene que ver con el seminario, ya que por muchos meses no hemos estado en vivo, pero ahora, gracias a Dios, tenemos esta oportunidad. Así que yo quiero comenzar con un momento de oración. Iremos hasta las 8:30, 8:40 más o menos. Después tendremos tiempo para preguntas y respuestas y así terminaremos la noche. Así que gracias por estar con nosotros. Si Ecuador entra, sé que ellos están una hora antes de nosotros, así que para ellos son las 6 de la tarde y muchos están llegando del trabajo, así que no sé si van a poder entrar o no, pero de todas maneras, sea que entren o no, le damos la bienvenida a todos los estudiantes de los diferentes pueblos. Señor, en esta noche damos gracias porque nos da la oportunidad de estudiar tu palabra una vez más. Damos gracias al privilegio que nos das de abrir las escrituras. Gracias, Señor, por cada pastor que me escucha, cada estudiante, cada líder. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo nos bendiga en la enseñanza del libro de Efesios. Te pido que nos ayude a aprender algo nuevo que podamos aplicar a nuestras vidas. Y, Señor, que lo podamos usar para ayudar a otros también a entender mejor tu revelación. Señor, necesitamos de ti. Tú conoces, Señor, los desafíos que todos tenemos, Señor, en nuestros países, en nuestras iglesias, en nuestras familias. Señor, tú eres nuestro único socorro y en ti, Señor, está nuestra confianza. Sabemos que tú eres un Dios soberano, que nada se te escapa, todo lo conoces, Señor, y Señor, esperamos en ti para que tú, Señor, cumpla tus propósitos en el mundo. Así que alabamos tu nombre, damos gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo, el cual murió en la cruz por nuestros pecados. Te alabamos por tu gracia, Señor, que no merecemos, por esa gracia preciosa por la cual somos salvos. Así que alabamos tu nombre. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. All right. Entonces, esta semana estamos ya en la semana 7 del 12 de octubre al 18 de octubre, página 157 a la página 174. Y va a estar estudiando primera y segunda Tesalonicenses. Así que ahí vamos con este estudio que yo espero está siendo de bendición para ustedes. La semana pasada le envié este ejercicio es un ejercicio opcional, pero creo que cuando tengan tiempo para aplicar los principios que compartí con ustedes para hacer una exégesis de un libro del Nuevo Testamento, creo que va a ser de bendición. De nuevo, esto es algo opcional, es un ejercicio opcional, ustedes no me lo tienen que enviar, es para que ustedes entonces practiquen cómo aplicar los principios de la interpretación a un libro del Nuevo Testamento. Yo diría, y le fuera a sugerir, que sea una epístola, la epístola de Juan, de Pablo, de Pedro, y que practiquen entonces usando las diferentes normas de interpretación que hemos enseñado en el pasado. Lo tienen ahí en el volumen número 1 para aquellos que ya hicieron ese estudio, pero si no lo han hecho, aún así, siguiendo los 10 pasos que yo comparto ahí en esa enseñanza sobre el exégesis de un libro, ustedes van a poder entonces rendir esa monografía. Si no la vieron, está unido al final del último libro que dimos, que fue el libro de Primera Corintios. All right, entonces vamos a estudiar uno de los libros. Es un libro de 6 capítulos, el libro de Efesios, pero igual que el libro de Romanos, es un libro que
de verdad demanda un estudio profundo, detallado, un estudio que nos tomaría meses para de verdad desarrollar y para enseñar. Uno nunca sabe, ¿verdad? La profundidad de las escrituras hasta que uno de manera detallada y con mucha reflexión, ¿verdad? Y análisis, ¿verdad? Comienza a desmenuzar las escrituras y saborearla, analizarla, profundizar un poco en la gramática, en el significado de las palabras, de la teología detrás de cada uno de los capítulos, ¿verdad? Y lo mismo sucede con el libro de Efesios. Somos bendecidos simplemente por leerlo una vez, dos veces, ¿verdad? Somos bendecidos cada vez que leemos el libro de Efesios, sentimos la bendición de Dios. Pero a la misma vez, si queremos entonces profundizar un poco más, ir un poco más detallado, usted va a darse cuenta de que es un libro que demanda toda nuestra energía, toda nuestra concentración y vamos a entonces a recibir bendición si estudiamos este libro de esa manera, detalladamente. Y uno dirá, bueno, es que todos los libros del Nuevo Testamento lo quiero aprender de esa manera. Bueno, ¿quién le dice que no lo puede hacer, verdad? Si Dios se demora, ¿verdad? Demora su venida por nosotros y tenemos 10, 15, 20, 30 años más. ¿Quién nos dice que no podemos estudiar de manera detallada un libro a la vez del Nuevo Testamento? Así que le invito a profundizar en el Nuevo Testamento, en cualquiera de los libros, de los 27 libros del Nuevo Testamento, pero este libro en particular tiene mucha teología, tiene también no solamente teología, pero tiene también un aspecto práctico, porque es la manera que Pablo escribía casi todas sus epístolas, siempre tenía una parte concentrada en la doctrina y después en la aplicación. Como hicimos la semana pasada con la ciudad de Corinto, vamos a hablar un poco acerca de la ciudad de Éfeso. Y lo primero que queremos decir es que Éfeso era la capital de la provincia romana de Asia, lo que le llamamos Asia Menor, y era la ciudad de más prominencia. Era de prominencia porque era un lugar de tremendo comercio y de tráfico. Entonces aquí vemos a Éfeso, donde está localizada, en Asia Menor, en la parte occidental de Asia Menor. Y allí el apóstol Pablo pasó 3 años, tuvo un tremendo ministerio ahí en Éfeso. Y Éfeso, como dije antes, era la capital de la provincia de Asia. Y como vamos a compartir un momento, puede ser que lo que le llamamos la epístola a los Efesios era lo que es conocido en el estudio del Nuevo Testamento como una carta circular. Y vamos a explicar lo que eso significa en un momento. Pero ya que Éfeso era una ciudad de tanta prominencia, tiene sentido de que si en sí la carta a los Efesios fue una carta circular, que entonces comenzara primero siendo enviada a esa ciudad de Éfeso antes de circular a otras ciudades. Tenía un hermoso puerto que hacía de la ciudad un gran centro de comercio y Éfeso era conocido igual que en Corintio, ¿verdad? En muchos sentidos, por sus prácticas ocultas, inmoralidad sexual y la adoración al emperador. Ustedes pueden leer un poco sobre esto en Hechos, capítulo 19, 17 al 20. Y algunos creen que dado las prácticas ocultas y la magia y todo lo que estaba sucediendo ahí en Éfeso, que uno de los temas principales, si no es tema principal de la carta a los Efesios, es el poder de Dios sobre las fuerzas demoníacas, especialmente cuando nos concentramos en Efesios 6, del 10 al 20, donde hay dar una explicación, una enseñanza sobre la batalla y la guerra espiritual. Así que poder o el poder de Dios sobre los poderes demoníacos, los poderes en el mundo, ¿verdad? Puede ser un tema principal, si no el tema principal de la carta. Una de las cosas que encontramos allí en Éfeso era la estatua, y era un templo también dedicado a la diosa Diana o Artemisa. Y una de las características era su gusto múltiple, ¿verdad?
Y los que han estudiado esto y saben un poco de la cultura y las enseñanzas sobre los diferentes dioses romanos o greco-romanos, como le enseñamos, su busto era simbólico de fecundidad, de fertilidad. Y entonces esta diosa era conocida por diferentes cosas, pero una de las cosas más clave por la cual era entonces considerada era por su fertilidad. Y había un templo ahí que la hospedaba, que era inmenso, y esto es solamente una representación de lo que a lo mejor hubiera sido dar este templo. Pero el templo de la diosa Diana era famoso mundialmente, y en parte porque cada año había una peregrinación de personas que iban entonces a adorar y hacer sacrificios a la diosa Diana. Servía como un centro de negocio lucrativo, para los cuales los plateros construían con plata pequeños modelos de la diosa o del templo. Y esto fue parte del problema que Pablo tuvo, porque estaba entonces afectando, cuando él fue a predicar y a predicar sobre el verdadero Dios, esto afectó el concepto, la doctrina de que había una tal diosa. Imagínense un pueblo como Éfeso, la capital de Asia Menor, entrar ahí y hablar de Jesucristo como el verdadero Kurios o el verdadero Dios. Entonces, para entender un poco más sobre el templo en sí, la grandeza de este templo, sus muros y pilares eran de mármol resplandeciente y el interior, fíjense, estaba decorado con marfil y madera finas. Tenía 167 columnas de 18 metros de altura, o sea, de 59 pies de alto. Imagínense, pónganse en su mente, 167 columnas de 18 metros de altura. El templo mismo era de 130 metros de longitud, o sea, 430 pies y 77 metros de anchura o 253 pies. Y adentro entonces estaba esa estatua de la diosa Diana, que era inmensa también. Y tomó como 200 años de trabajo para terminar la construcción de este templo. Ahora, teniendo eso en mente, ¿verdad? El trasfondo, ¿verdad? De lo que le acabo de decir ahora, leemos un poco acerca del ministerio de Pablo en Éfeso, ahí en Hechos 19, del 23 al 30. Dice que hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Recuerden que la palabra camino era la manera que se le llamaba al cristianismo. Era una secta del judaísmo y eran conocidos como aquellos que predicaban el camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, por razón de esta predicación de Jesucristo o del camino, sucede este disturbio ahí en Éfeso. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. No, o sea, recuerden, estamos hablando de que este lugar es un lugar rico. Sus peregrinaciones, su puerto donde tantas personas internacionales venían, adoraban a esta diosa. Entonces, imagínense entonces la clase de negocio que tenían estos hombres. Pero veis y oís que este pueblo, que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses lo que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que que no puedo ver lo que tengo aquí, nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado de nada y comienza a ser destruida la majestad, así le llamaban, la majestad de aquella a quien venera todo Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión. Pónganse ahí, traten de imaginar este momento, ¿verdad? Que Pablo está ahí, está siendo acusado, ¿verdad? De algo que realmente él estaba haciendo, que era predicando contra esta diosa y proclamando a Jesucristo. Y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro. Y nos enseñaron ahora una foto de ese teatro que todavía está ahí. Y a una se lanzaron al teatro arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo, y queriendo Pablo salir al pueblo. O sea,
queriendo Pablo ir y hablar ahí en el teatro. Los discípulos no le dejaron. Me puedo imaginar esa escena. Este teatro era increíble. Ahí cabían entre 20 y 25,000 personas. ¿Ok? Imagínense, este teatro lleno de personas, el alboroto, queriendo acabar con el camino, queriendo matar a Pablo, y Pablo queriendo ir al teatro y entonces proclamar a Jesucristo, ¿verdad? Así que si vamos a Éfeso, se puede encontrar con ese teatro hoy en día. Así que simplemente un trasfondo de algo que experimentó Pablo durante su tiempo ahí, que fueron 3 años en Éfeso. En su libro, la página 127, La Iglesia en Cristo y Cristo en la Iglesia, ahí ustedes van a encontrar una estructura y divisiones principales, y también está el gráfico del libro. Siempre cuando ven ahí el número 1, introducción y bosquejo, es para que ustedes, si tienes una Biblia de estudio, que usted entonces lea la introducción al libro en su libro de Biblia de estudio. Ahí en su gráfico tienen entonces la división de la epístola, y casi todos estudiosos del Nuevo Testamento se dan cuenta y afirman esta división. Y de nuevo es la manera que usualmente Pablo escribía, ¿verdad? Siempre una sección doctrinal y después seguida por una sección de aplicación. Lo mismo es con Colosenses. Colosenses 1 y 2 es teología, es doctrina. Colosenses 3 y 4 es práctica. O sea, ¿qué hacemos con la doctrina, con ese fundamento doctrinal que acabamos de aprender, ¿verdad? ¿Qué hacemos con ello? O sea, en nuestra vida. Entonces aquí encontramos desde capítulos 1, 2 y 3 la posición de los creyentes. O sea, nuestra posición en Cristo, vamos a hablar un poco de eso en un momento. Y después, capítulos 4, 5 y 6, tenemos la práctica de los creyentes. Ahí en el capítulo 1 tenemos varios temas: escogidos en Cristo, salvos por la gracia. Después en los capítulos 4, 5 y 6 tenemos entonces el ministerio en la iglesia, el ministerio en el hogar. Y el autor dice en el trabajo, cuando está hablando de esclavos y amos, yo no creo que se debe de hacer esa clase de aplicación. Pudiese haber algún principio, ¿verdad?, que se puede extraer, pero ahí él está hablando, Pablo está hablando ahí en esa sección ahí en Efesios 6, acerca de la relación de un esclavo con su amo, y cómo el amo debe de tratar a su esclavo, dado el hecho de que él tiene un amo mayor en el cielo. Entonces, ese es un tópico bien caliente hoy, ¿verdad? Uno de los temas calientes en el estudio de la Biblia, y es que lo que la Biblia dice o no dice sobre la esclavitud y el rol que la esclavitud ha tenido en el mundo moderno, ¿verdad? Y cómo entonces podemos afirmar la veracidad de la Biblia cuando la Biblia parece afirmar la esclavitud. Y solamente para aclarar brevemente, es que el mundo en el cual se escribió la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, solamente permitía que los autores de la escritura regulasen, ¿verdad?, la práctica, trataran de darle un lugar más positivo en términos de el trato de un esclavo. No era algo que creo que los creyentes ni Pablo quería que continuase, pero yo creo que el cristianismo empezó a poner principios que conllevó a la libertad de los esclavos, mucho más tarde, años después. Pero ese es un estudio lindo que pudiéramos, si a alguien le interesa, podemos hablar más sobre eso. Pero creo que cuando él dice en el trabajo, yo creo que se le tiene que llamar tal como está ahí en un bosquejo, ¿verdad? El trato de los amos hacia los esclavos y la obediencia de los esclavos a su amo, y dejarlo así. Pero él hace una aplicación aquí, el autor del currículo, y le dice en el trabajo. Muy bien, resumen del contenido aquí. Podemos decir que el propósito siempre es la edificación. Vemos el capítulo 4, que aquellos que son dotados, hombres dotados por Dios, están puestos para edificar la iglesia. Y esta iglesia de Éfeso no tenía problema como Gálatas. Si usted lee Gálatas, usted entiende enseguida que había problema. Si usted lee 1 Corintios y 2 Corintios, habían problemas. Aquí en esta iglesia no había problemas. Pablo había pasado mucho tiempo en Éfeso
y no encontramos los debates, ¿verdad? De división, de facciones, problemas de doctrina, división, ¿verdad? En esta iglesia. Por lo menos no al nivel que lo encontramos en otros de los escritos de Pablo. Entonces, el propósito era para la edificación. Tanto internamente como externamente hay prueba de que Pablo fue el autor de esta epístola. El propósito es ofrecer la verdad cristiana sobre la iglesia, la unidad cristiana y lo que significa andar como creyentes. O sea, la verdad que Cristo reina sobre su iglesia, que debemos vivir una vida unidos como creyentes y qué significa andar como aquellos que son llamados por el Señor. La ocasión, una carta circular. Ben Ware en su comentario del Nuevo Testamento habla sobre esto, dedicada a la instrucción teológica y práctica de los creyentes. Y la epístola se puede dividir, como dijimos anteriormente, entre los capítulos 1 al 3 y 4 al 6. La fecha, el tema, la iglesia, el cuerpo de Cristo, la fecha 61 después de Jesucristo, desde Roma durante su primer encarcelamiento de Pablo. Y la pregunta que responde es, ¿qué significa estar en Cristo y cómo debo vivir como creyente? ¿Y por qué sabemos que esto es lo que está respondiendo Pablo? Porque la cantidad de veces que esa frase en Cristo aparece. Entonces, Pablo está respondiendo, ¿qué significa que usted y yo estemos en Cristo? ¿Y cómo debemos vivir como creyentes, ya que usted y yo estamos en posición en el Señor, unido a Él? Entonces, Efesios 1 al 3 es la sección posicional de la epístola. O sea, el creyente está en Cristo. Y el versículo clave es Efesios 1:3. Abran sus Biblias ahí, pueden seguirla, pueden marcar. No pueden parar el video como cuando se lo mando pregrabado, pero se lo voy a mandar pregrabado, así que si les gusta una sección, la pueden regresar a ella. Pero Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Capítulo 1 y 2, la salutación. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Esta es una frase que aparece muchas veces en sus escritos. A los santos, hemos ya explicado como 1 Corintios 1:2, que Dios dice que somos santificados, llamados a ser santos. Entonces, esta es una palabra que se usa muy a menudo para usted y yo. Usted y yo no solamente somos hermanos, somos hijos del Señor, pero somos santos. No somos santos que debemos ser venerados, pero somos santos. Agios es la palabra, o agiasmos, el sujeto. Agios significa apartado del pecado para el Señor. Apartado del pecado para el Señor. Y dice que usted y yo somos santos. Y fieles, le dice, ustedes son santos, separados para el Señor y son fieles a Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora, fíjense, algo que quiero que sepan, no vamos a demorar mucho este punto, pero esta frase en Éfeso, o sea, el nombre de la ciudad, no aparece en algunos de los manuscritos más antiguos del Nuevo Testamento griego. Entonces, cuando vemos ciertos manuscritos que son los más antiguos, no encontramos esta frase en Éfeso. Lo encontramos más tarde en otros manuscritos que fueron escritos después. Y hay diferentes explicaciones para el porqué de esto, pero cuando pensamos en Efesios como carta circular enviada a varias iglesias en la región de Asia Menor, F.F. Bruce, un gran erudito que ya fue para estar con el Señor, pero F.F. Bruce dice que la postura más aceptable al considerar el carácter general de la carta es que estaba pensada para todas las iglesias de la provincia de Asia, algunas de las cuales Pablo conocía personalmente y otras no. Es interesante que si Pablo pasó 3 años en Éfeso, que él no le enviase en esta carta a Éfeso nombres personales. Si se recuerdan Romanos capítulo 16, Romanos 16 tiene una lista de personas que ahora estaban viviendo en Roma, pero que Pablo les conoció en diferentes lugares, mientras sus viajes misioneros y lo demás. Y él manda salutaciones a personas y los menciona por nombre. Claro, esto
pudiese haber una explicación por la cual Pablo no escribe de esa manera, si en sí le está escribiendo a la iglesia de Éfeso, pero sería extraño, ¿verdad? Que ya que él pasó tantos años en Éfeso, que no hubiera mención de nadie ahí en la iglesia. Así que muchos eruditos del Nuevo Testamento piensan que el nombre en Éfeso, esa frase fue puesta después, ¿verdad? Pero que en sí fue una carta circular, o sea, se le envió a Éfeso y después la iglesia de Éfeso la leyó y después la envió a otra ciudad y entonces fue circulando. Que al final del día eso es lo que sucede con el Nuevo Testamento. Y esto a lo mejor lo hablamos más tarde en otro estudio, pero las cartas de todas eran circulares, en el sentido de que si usted como pastor de una ciudad recibía una carta de Primera de Juan, digamos, ¿verdad? Del apóstol Juan, una vez que usted leyese esa carta, alguien entonces fuese entonces a copiar esa carta y mandársela a otra persona o a otro pastor de otra iglesia. Entonces de ahí se copiaba y se mandaba a otro y así es la razón por la cual tenemos tantos manuscritos hoy en día. Entonces entramos en la posición de los creyentes, esto es del libro ahora. El libro dice el comentario ahí, el propósito de Pablo en los 3 primeros capítulos de la epístola fue asegurarse que los cristianos en Éfeso hubieran comprendido quiénes eran ellos en Jesucristo, incluyendo la posición en que estaban colocados y las bendiciones espirituales que les correspondían como hijos de Dios. O sea, de nuevo queremos enfatizar esto y es algo que usted debe ya estar conociendo. Y es el estilo de Pablo al escribir. Él siempre iba de posición a la práctica. Tu posición en Dios, tu posición en Cristo, o sea, establecer un fundamento teológico y después ir a la práctica. Cuando estamos discipulando, cuando estamos aún enseñando, cuando predicamos, es importante que haya sustancia en nuestra prédica, que haya aplicación, pero que esa aplicación surja de poder predicar un mensaje expositivo que ayuda al pueblo a entender un poco el trasfondo de lo que se está leyendo. Sea que usted predique sobre números 13, ¿verdad? Que números, el Antiguo Testamento, pero uno tiene que entender cómo el pueblo de Dios llegó a ese punto en Cades Barnea antes de entrar a la tierra prometida y qué había pasado antes para entender a cabalidad ese mensaje ahí en Números capítulo 13, usando un ejemplo del Antiguo Testamento. Pero siempre queremos enseñar sustancia, la palabra de Dios. Pablo hacía eso. ¿Cuál es mi posición en Cristo? Y ahora a entender todo lo que Dios ha hecho a mi favor, ¿cómo es que Dios espera que yo viva mi vida? Entonces, cuando usted lee ahí en su Biblia, usted lo puede hacer esta noche o lo puede hacer entonces mañana o después más tarde o la semana que viene. Pero yo quiero que usted vaya y subraya cada vez que usted lee estas palabras o esta frase en Cristo o en aquel o en quién, ¿verdad? Ahí en Hechos. Y lo encontramos esa frase muchas veces en los primeros 3 capítulos de Efesios. Y lo que Dios quiere comunicar es nuestra identidad en Cristo, o sea, lo que Dios ha hecho. Y también está nuestra identidad en Cristo, lo que tenemos ahora, o sea, lo que Dios ha hecho y lo que tenemos ahora. Lo que Dios ha hecho, o sea, mi identidad en Cristo, quién soy en Cristo y lo que tenemos ahora, redención, perdón de pecados y así sucesivamente, ¿verdad? Y usted puede entonces percatarse, ¿verdad? Ir despacio. Recuerden que uno de los principios de la interpretación es que usted lea la Biblia detalladamente y la lea despacio, de manera repetida, ¿verdad? Queremos que usted vaya y observe la gramática, las palabras, las conexiones y lo demás. Entonces encontramos en Efesios 1, del 3 al 14, que dice que estamos bendecidos en los lugares celestiales en Cristo. Dice que nos escogió en Él, o sea, en el Señor, antes de la fundación del mundo. Dice el versículo 6 que somos aceptados o aceptos en el amado. O sea, usted debe en este momento tener su Biblia abierta delante de usted. ¿Ok? Y en cada uno de estos versículos subrayar, hacerle un círculo, ponerle una estrellita, ¿verdad? Para que después regrese ahí. Pero
estos son textos clave donde está diciendo tu identidad en el Señor, lo que el Señor ha hecho por ti. Estamos en el amado. En el versículo 7 dice, ¿en quién tenemos redención por su sangre? O sea, en el Señor. Capítulo 1, versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo. Repite esa frase, en Cristo. Después vamos al versículo 13. Dice, en Él también vosotros. O sea, vemos este patrón y eso solamente como sugerencia. Usted puede seguir después el resto del capítulo 1 y también el capítulo 2 para que usted vea cuántas veces habla acerca de nuestra posición en Cristo. O sea, ¿qué significa? ¿Por qué es tan importante esta frase? Le invito a que tomen nota aquí, que escriban esta definición. Cuando estamos hablando de qué significa en Cristo, la frase en Cristo significa que nuestra posición, o pudiéramos decir, nuestra unión con Cristo, y siempre tenemos que aclarar, por gracia, por medio de la fe, nos hace recipientes de toda bendición espiritual ofrecida por Dios. Vamos a repetir. ¿Por qué es tan importante esta frase? Estamos en Cristo, porque la frase en Cristo significa que nuestra posición o nuestra unión con Cristo, por gracia, por medio de la fe, nos hace recipientes de toda bendición espiritual ofrecida por Dios. O sea, todo lo que hemos recibido y lo que somos delante de Dios es por su gracia. Solo Dios merece toda gloria y honor por su obra de salvación en nuestras vidas. O sea, todo lo que tenemos nuestros hermanos queridos, es por la gracia del Señor. Y por ende, Dios merece toda gloria y honor en nuestras vidas. Entonces tenemos la adoración ahí en el capítulo 1. ¿Y qué es lo que encontramos? Lo que encontramos cuando leemos el capítulo 1 es lo que le llamamos una adoración trinitaria. Si ustedes son cuidadosos y leen lentamente el versículo 3, creo que es hasta el versículo 14, ustedes verán ahí que lo que Pablo está haciendo en el griego es una oración larga, no tiene mucha puntuación, continúa, no para hasta el final. Es casi como si estuviese expresando una gloriosa declaración al Dios Trino por su obra en nuestra salvación. Entonces, lo primero que encontramos en esta adoración trinitaria, en los versículos de 3 al 6, es que Pablo nos exhorta a adorar al Padre. Ese primer párrafo, lo que tenemos ahí, del 3 al 6, es una invitación a adorar al Padre. ¿Y por qué? Adorar al Padre por su elección. Fíjense, bendito sea, eulogeo, creo que es si me recuerdo correctamente la palabra, significa como elogiar. De ahí viene nuestra palabra en español, es hablar bien de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, comienza diciendo, invitándonos a adorar al Señor, porque Él nos ha dado todo lo necesario. En Cristo tenemos todo lo necesario para vivir la vida cristiana, todo lo que necesitamos para la vida del creyente, vivir una vida piadosa, como dice, creo que es 2 Pedro 1:3, la tenemos en Dios, en nuestra relación con el Señor. Dice, toda bendición espiritual en los lugares celestiales la tenemos en Cristo. Y después comienza a decir qué es lo que el Padre hizo. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Fíjense que la palabra aquí que se usa para escoger, que Dios escogió al creyente, dice que tiene relación con una selección de Dios con el propósito de una vida práctica, una vida piadosa. Nos escogió antes de la fundación del mundo para que usted y yo fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, dice, habiéndonos predestinado, proerizo en el griego significa antemano destinar un patrón o un camino.
Dice que Dios nos ha predestinado. Ahora, no vamos a hablar mucho de la predestinación, la elección esta noche. No vamos a entrar al debate, gran debate entre los arminianos y el calvinismo. Yo voy a esperar hasta el libro Doctrinal, volumen 5, para entrar a profundidad en estos dos temas. Pero fíjense que sea lo que sea, como usted lo explique, usted jamás, por favor, jamás diga que usted no cree en la predestinación. ¿Por qué? Porque la Biblia muchas veces usa la palabra escoger y predestinar. Ahora, diferentes grupos teológicos explican estas doctrinas de manera diferente y ahí podemos discrepar. Pero sí creemos en que Dios escoge. Y de acuerdo que este pasaje dice lo que Dios hizo fue antes de la fundación del mundo. O sea, algo sucedió antes que el mundo fuese creado por Dios. Y parte de lo que Dios hizo en su vida y mi vida fue predestinarnos para que fuésemos adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y dice después que es por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia. O sea, debemos reconocer al Padre porque Dios nos escogió en amor, nos predestinó y dice que lo hizo según el beneplácito de su voluntad. O sea, nadie le ofreció a Dios un plan de redención, de salvación. Nadie le puso en la mente de Dios el salvar a la humanidad caída. Esto es algo que Dios de su propia gracia y amor surge, ¿verdad? Y en su voluntad crea un plan para redimir a todo aquel que pone su fe en Jesucristo. Y dice al final de este párrafo, dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Hermano, ¿por qué? Porque más tarde él va a decir, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, alabamos a Dios por su selección, por su elección, por su predestinación de nuestra vida, porque fuimos adoptados hijos de Dios por toda la eternidad, no por obras, sino por su gracia. Y dice al final de este párrafo, hermanos, en este gran invitación trinitaria, adoremos primero al Padre por lo que Él ha hecho por nosotros. Después dice que debemos de adorar al Hijo. Adorar al Hijo, ¿por qué? Por su redención. Primero adoramos al Padre por su elección. Ahora adoramos al Hijo porque de la Trinidad alguien tenía que morir, alguien tenía que tomar carne, humanarse. Y esa es la segunda persona de la Trinidad y fue el Hijo. Dice, en quien, hablando del amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, las riquezas de su gracia. Dice que fue según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Y una vez más dice, en el versículo 11, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y aquí, solamente en paréntesis, dice que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, está hablando en términos de la obra de salvación que Dios originó, planificó, lo hizo según el designio de su voluntad. Dios se propuso salvar a la humanidad. Ese es el designio de su voluntad. Y todas las cosas que aquí se refiere, se está refiriendo a ese acto de salvación. Algunos van a enseñar de que cuando dice aquí de que todas las cosas según el designio de su voluntad, que cada cosa que sucede en el mundo está determinado por Dios. Eso tiene que ver con un aspecto de la doctrina de Dios que vamos a mirar cuando estudiemos el libro número 5 sobre la doctrina, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros lo que primeramente esperamos en Cristo. O sea, hermanos, en esta noche adoremos al Padre, porque el Padre lo eligió a usted, lo predestinó, lo adoptó para alabanza de su gracia. El Hijo, por su sangre derramada en la cruz, les redimió, perdonó todos sus pecados. Y cuando Él estaba colgando ahí en la cruz y dijo, tetelestai, pago es,
todo lo que usted debía por su pecado contra Dios fue pecado en totalidad. Esos pecados todavía eran futuros. Así que todos sus pecados, hermanos, están bajo la sangre de Jesucristo y nada puede afectar la relación que usted tiene con su Padre. ¿Por qué yo digo eso? Porque usted fue adoptado hijo de Dios. Y cuando Dios decreta algo, cuando Dios determina algo a su favor, usted está puesto en Cristo y ya ese favor de Dios, por la gracia de Dios, nadie se lo puede quitar. Usted es hijo de Dios, adoptado hijo de Dios. Entonces, en esta noche estamos estudiando esta adoración trinitaria. Adoremos al Padre, adoremos al Hijo. Y al final dice en esta adoración trinitaria que debemos adorar a ¿quién? ¿Quién es la tercera persona de la Trinidad? Es el Espíritu. Adoramos al Espíritu porque nos ha sellado. Fíjense ahora el último párrafo que dice, en Él, hablando de nuevo en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra verdad. ¿Cuál es esa palabra verdad? Bueno, el evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en él, la única condición para que usted y yo seamos salvos. Recuerden Juan capítulo 20, versículos 30 y 31, el propósito por el cual fue escrito el evangelio de Juan. Quiero otra vez enfatizar esto que encontramos en Romanos, en Gálatas, en Efesios, que fe o confiar en Cristo solamente para mi salvación es la única condición que Dios demanda para nuestra salvación o para nuestra justificación. Dice que habiendo oído la palabra verdad, oye primero el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, dice que fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es, o sea, el Espíritu Santo, es las arras de nuestra herencia. Mira qué precioso, hasta la redención de la posesión que dice que se va a adquirir, que posiblemente se va a adquirir. No, la posesión adquirida. Y que dice después para alabanza de su gloria. Entonces aquí encontramos dos frases muy importantes. Le hemos titulado la obra del Espíritu de Dios en nosotros. Primero está la frase, el sello del Espíritu Santo. La palabra fuiste sellados es lo que se llama en el griego, en la gramática, un auristo de indicativo en voz pasiva. O sea, algo que ha pasado una vez, tomó lugar en el pasado y alguien lo hizo por nosotros. O sea, nosotros somos recipientes de una acción. No es activa, sino es pasiva. Alguien lo hizo. O sea, Dios es el quien lo selló por medio del Espíritu Santo. Algo que ya tomó lugar, un punto específico en el pasado ya pasó. Y la idea es poner un sello sobre uno como marca o señal. O sea, el sello del Espíritu Santo. O sea, el sello, el cual es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, él mismo, es el sello. O sea, es la marca o la señal divina de Dios para confirmar que usted y yo le pertenecemos por toda la eternidad. Y en esta aplicación que da Robertson en su comentario del texto al texto griego, él dice que esta palabra en ocasiones era marca de propiedad o de adoración de deidades en la antigüedad. O sea, marcado y autenticado como heredad de Dios. Vamos a decir eso. Ser sellado por el Espíritu Santo es ser marcado y autenticado como heredad de Dios, como en el capítulo 4:30 también habla de esto. Entonces está también las arras. La palabra arabón en el griego es común en los papiros como dinero en prenda por la compra de una vaca o el depositado como prenda por la dote de una esposa. En el Nuevo Testamento solamente aquí, capítulo 5:5 y Efesios 1:14 y en 2 Corintios 1:22. Es una parte del pago de la obligación total. Fíjense qué interesante. La palabra griega, arabón, es una parte del pago de la obligación total. O sea, la obligación total está ahí, pero la dádiva del Espíritu Santo es parte del pago de la redención adquirida, de la posesión adquirida. La presencia del Espíritu Santo es como un pago parcial de una obligación total que Dios tiene de redimirnos
eternamente y salvarnos en el sentido de la glorificación, es Dios, dice Pablo, quien ha hecho todo esto por nosotros, y Dios es la prenda de Pablo de que es el sincero. Él acudirá a Corinto a su debido tiempo. Estas arras del Espíritu en nuestros corazones son el testimonio del Espíritu de que somos de Dios, somos de Dios. Y ahí en 2 Corintios 1, 21, 22 dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ha, déjame leer ahí la palabra, y el que nos ungió es Dios. Fíjense, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. O sea, ¿cuál es la respuesta, hermanos? Cuando pensamos lo que el Espíritu Santo ha hecho, de sellarnos, de ser el depósito que garantiza nuestra redención, tenemos que alabar al Espíritu, o sea, para alabanza de su gloria. O sea, lo que Pablo quiere enseñar es que en esta adoración trinitaria adoramos al Padre, adoramos al Hijo y adoramos al Espíritu. Es un tremendo bosquejo que, maestro, usted lo puede enseñar en una clase en un grupo celular, hogareño, usted lo puede predicar, pastores, y después lo puede ampliar mucho más. Pero tremendo pasaje aquí al comienzo de esta epístola. Entonces, Efesios 2, hay mucho, está una tremenda oración ahí, comenzando el versículo 17, que no vamos a mirar en este momento, pero en el capítulo 2, del 1 al 10, tenemos salvación por gracia. Dice, ya os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Dónde estoy aquí? Aquí me equivoqué, hermano, perdón. Está bien. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. O sea, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, aquí en los primeros versículos él está hablando acerca de la separación que teníamos de Dios. Cuando dice que éramos muertos en nuestros pecados y delitos, que estamos separados de Dios, andando en la oscuridad, de acuerdo al príncipe del aire, ¿verdad? Haciendo lo que nosotros no pensaba era lo correcto, pero cuando la gracia de Dios se manifestó, dice que nos salvó. Esa salvación fue por gracia, no por nada que usted y yo haga, pero esa salvación debe conllevar a buenas obras, como dice el capítulo 2 y el versículo 10. Después entra a una declaración de que somos un pueblo en Cristo, o sea que usted es un gentil, usted es judío. El misterio que se revela en el Nuevo Testamento es que Dios tomó a dos pueblos que estaban viviendo en enemistad, en separación, e hizo de los dos uno solo. O sea, este concepto de la unidad se ve frecuentemente en la epístola a los Efesios. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, o sea, usted y yo, gentiles, las personas de las naciones que no son judíos, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. O sea, no estábamos en relación con Dios, no éramos parte del pueblo de Dios. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo.
porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. O sea, piensen en una pared, en una metáfora que usa Pablo aquí, pero había una pared que nos dividía de Dios, de la presencia de Dios, del conocimiento de Dios. Y dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, o sea, en el Señor, de los dos, un solo y nuevo hombre, o sea, la iglesia de Cristo, el hombre nuevo, o sea, esa nueva creación que somos de dos pueblos diferentes, gentiles y judíos, somos ahora solamente uno, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, pero que ahora están cerca, porque por medio de él, el uno y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Por cierto, si usted quiere hacer un estudio del Espíritu Santo en Efesios, usted va a darse cuenta que el Espíritu, o que Pablo se refiere al Espíritu muchas veces en esta epístola. Usted puede, o sea, crear o poder ver una teología del Espíritu de acuerdo a la teología de Pablo aquí en Efesios. Este es otro versículo que dice que tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Un solo pueblo en Cristo, continúa, dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo. Aquí se me está trabando un poco, por eso que estoy teniendo problemas. Para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. O sea, la iglesia es morada de Dios otra vez en el Espíritu. Capítulos 4:1 a 6:20, ya entramos entonces las prácticas cristianas. Y créeme, hay mucho más que nos hubiera gustado hablar y explicar sobre el capítulo 1, la oración en el versículo 17 y también el capítulo 3 más adelante, ¿verdad? Hay una sección ahí preciosa también que Pablo habla acerca del amor de Dios y lo demás, pero vamos a continuar. El libro dice ahí, cuando llega a la segunda sección, capítulos 4:1 a 6:20, prácticas cristianas. En esta sección de aplicación práctica de Efesios, Pablo da instrucciones detalladas de cómo poner en acción la posición del creyente y las bendiciones espirituales que posee en Cristo. Pablo menciona 5 áreas principales en las que se debe reflejar quién es el creyente y qué hace el creyente. Usted ahí en su libro, si usted va ahora a su libro y mira la página, seguida después de esta, usted va a leer ahí las diferentes ediciones que el autor da. Mi única queja, de nuevo, es cuando él habla ahí en el capítulo 6 de el trabajo, ¿verdad? Relaciones laborales y lo demás, cuando yo creo que de verdad se debe hablar específicamente sobre el tema de que está hablando Pablo ahí. Pero está bien esa sección que el autor nos da. Entonces, Efesios 4:6. Esta sección de nuevo es práctica, la parte práctica de la epístola. Y la idea es que pongan en práctica lo que son en posición. El versículo clave, igual que para la primera sección, el versículo clave para esa sección entera, capítulo 1, 2 y 3, es el 1:3. Aquí el versículo clave para los capítulos 4, 5 y 6 es el versículo 1, que dice, yo pues preso en el Señor. O sea, recuerden que Pablo está escribiendo desde su primer encarcelamiento en Roma. Dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno, o sea, que vivan. La palabra de andar, otra vez una metáfora que tiene que ver con cómo usted y yo vivimos nuestra vida. Andéis como es digno del llamado o de la vocación con que fuisteis llamados por el Señor. Entonces, Efesios 4, del 1 al 16, encontramos la unión de los creyentes y la preparación para el ministerio. Efesios 4, del 1 al 6, la idea principal es que hay un solo cuerpo, está tomado ahí del texto, hay un solo cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre. O sea, lo que nos une
como creyentes son estas doctrinas, que somos un cuerpo en el Señor. Hay solamente un Espíritu, el Espíritu Santo. Tenemos solamente una esperanza de salvación. Solamente Jesús es Señor. Hay una fe, esa fe dada para siempre a los santos, como dice Judas. Un bautismo, el bautismo en el Espíritu Santo, el bautismo por inmersión, pero el bautismo del Señor, y un Dios y Padre. Después, en el capítulo 4, del 11 al 13, habla de líderes que son llamados para edificar a la iglesia. Y esto para los pastores y cada líder que nos está escuchando en esta noche. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud en Cristo. Sí, de nuevo, la obra la hace el Señor, dice, y Él mismo constituyó. O sea, esto fue obra de Dios, obra por gracia, obra originada en Dios. Dice que Él mismo constituyó a unos. O sea, aquí tenemos que hablar de los dones, ¿verdad? Hay 4 pasajes claves en el Nuevo Testamento que habla acerca de los dones. Y como miramos la semana pasada en 1 Corintios, estos son dones o dádivas de Dios, carismata, vienen del Dios como dones de gracia. A unos Dios hizo esto, a otros Dios hizo algo diferente, pero Dios es el quien entonces de manera soberana da esos dones. Y aquí habla de hombres dotados, dados a la iglesia para ayudar a la iglesia a crecer. Dice algunos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Y dice que a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea, estos hombres dotados están ahí no para su beneficio, sino que cada pastor y cada líder está ahí con un propósito, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea, la idea de no que nosotros no estemos envueltos en la obra, que nosotros no también estemos envueltos en obras en la comunidad y junto con la iglesia no servir. Sí, servimos junto con la iglesia, pero nuestra obligación primordial como líderes en la iglesia es perfeccionar a los santos para que los santos estén envueltos en la obra del ministerio. ¿Por qué? Porque es un honor, un privilegio conocer a Cristo, estar en relación con Cristo, no solamente ser hijo de Dios, sino también ser siervo de Dios y ser vasos útiles en las manos del Señor que puede usar nuestra vida para el beneficio de otros. Y dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, al trabajar y ministrar los obreros en las iglesias, perfeccionando a los santos para que ellos estén envueltos en la obra del ministerio, entonces la iglesia es edificada. Y dice que estos llamados hombres de Dios y estos dones, y aquí este principio se puede aplicar a cualquier otro don que encontramos en los 4 pasajes en el Nuevo Testamento, que habla de dones, es hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, o sea, hasta la segunda venida de Cristo. Estamos activos, estamos usando nuestros dones para el beneficio de la iglesia. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor o te llame a usted por medio de la muerte a su presencia, o cuando el Señor venga por su iglesia en el rapto y usted vaya a su presencia. Entonces, primero miramos la tarea de los líderes en la iglesia. Entonces, aquí, perfeccionar a los santos o preparar es la idea. Proston cartismon o catartismon. La idea de la palabra es remendar o restaurar. En una sugería médica, cartismos, es aplicado a la acción de volver un hueso a su lugar. El término también es usado para remendar las redes, ahí en Mateo 4:21, y en Gálatas 6:1 de restaurar a una persona caída. O sea, se ve las diferentes maneras que se usa esta palabra. La idea entonces es de hacer ajustes necesarios para estar preparados para el ministerio. De acuerdo a Marvin Vincent,
en su libro Estudios de la Palabra en el Nuevo Testamento. Y el propósito dice que es para la obra del ministerio. Ahí tenemos una palabra famosa, diaconía, donde viene nuestra palabra diáconos o siervos. Ahí vemos la naturaleza del trabajo, es servir. Y para la edificación del cuerpo de Cristo, o sea, ahí vemos el proceso del trabajo, es para edificar. Tenemos la naturaleza del trabajo que es servir y el proceso es edificar. Y la edificación de los santos toma tiempo. Por eso que pastores no pierdan su paciencia, esperen el Señor. A veces se hace la obra, no recibimos un fruto inmediato, pero ese fruto viene después. Creo que todos tenemos ilustraciones que podemos ofrecer de personas en quien depositamos tiempo, amor, sacrificio, y no vimos mucho fruto y después más tarde dieron fruto, ¿verdad? Para la gloria del Señor. Pero hay un proceso de edificación que es el que el Señor llama a todo líder. La Nueva Versión Internacional traduce este versículo como a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio para edificar el cuerpo de Cristo. O sea, hermanos, cualquier don que usted diga que tiene, no es para usted, sino es para la edificación del Señor. Y a uno Dios dio como apóstoles, a otros Dios. Cualquiera que sea su don, no trate de, como dijimos la semana pasada, no trate de ser alguien que usted no es. No se mida a usted con otra persona, sino con el Señor. Y sea fiel a lo que usted siente en su corazón es la obra, el labor al cual Dios le ha llamado. Entonces, volvemos aquí y miramos que es hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. El uso de dones en la iglesia, de acuerdo a Anders, en su comentario de Gálatas a Colosenses, dice, diversos dones crean y edifican un cuerpo en unidad. Esta unidad está en la fe y el conocimiento de Cristo. Cristo no trata de edificar superestrellas en su reino con una fe superior, un conocimiento superior. Trata de edificar una iglesia unida en su fe y conocimiento. Cada miembro se construye hasta la madurez. O sea, está en proceso de construcción. Me gusta esa frase. Todos han de alcanzar la plenitud de Cristo. La meta de la iglesia es que cada miembro y por lo tanto toda la iglesia muestre al mundo todos los atributos y cualidades de Cristo. Entonces la iglesia será verdaderamente el único cuerpo de Cristo. Entonces, para indagar aún un poco más aquí, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y hay bastante confusión hoy sobre qué significa cada una de estos llamados de Dios a hombres dotados, ¿verdad? Así que les voy a dar un gráfico aquí que aprendí hace muchos años por un misionero que hoy es misionero en la China y me ha servido de gran uso, ¿verdad? Cuando leemos ahí en Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastor o maestro. Así que vamos a mirar a cada uno de ellos de manera detallada. A ver si nos rinde el tiempo aquí, ¿verdad? Pero primero vamos a mirar al apóstol. Y lo primero que quiero decir acerca del apóstol, porque hoy en día se oye en muchas diferentes iglesias donde sea que den este significado a la palabra apóstol o no, muchos pastores o líderes de la iglesia se llaman apóstoles. Yo no tengo un problema porque la palabra apostelo en el griego significa uno que es enviado. Yo no tengo un problema si alguien dice yo soy un apóstol, o sea que Dios me ha enviado con una misión que tengo que desarrollar. El problema mío es cuando se usa la palabra apóstol para comunicar algo que creo yo fue cumplido en el primer siglo por los apóstoles que Dios fundó, llamó a ser los fundadores de la iglesia. Entonces, Efesios 2:19-20 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre ¿qué? ¿El fundamento de qué? ¿O de quiénes? De los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea, la piedra angular, la fundamental, es Jesucristo. Y sobre esa piedra angular, los apóstoles y profetas echaron un fundamento secundario a la iglesia
por medio de las enseñanzas y la palabra revelada que Dios le daba a los hermanos en la iglesia primitiva. Segunda Corintios 12:12 dice, con todas las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. O sea, los que eran apóstoles en la iglesia primitiva se reconocían como apóstoles porque Dios de manera sobrenatural trabajaba a través de ellos para hacer señales, prodigios y milagros. Entonces quiero hacer algunas declaraciones. Yo no sé, cuando tengo el grupo entero de 300 pastores y líderes en los diferentes pueblos hispanos que me están escuchando, a veces no sabemos de qué denominación o si son hermanos que, digamos, en este caso, se llaman como apóstol. Así que si esa es su posición, me están escuchando después que ya pregrabamos esta enseñanza y quieren entonces compartir un poco su perspectiva, con mucho gusto. Nosotros no entramos en polémica, esos son los principios de nuestro seminario, pero sí es una buena conversación. Nos desafiamos un poco, pero siempre con cariño y amor, porque somos uno en el Señor, aunque vamos a discrepar en algunos asuntos. Pero quiero hacer algunas afirmaciones aquí sobre mi pensamiento, mi posición sobre los apóstoles. Primero es esto, que los primeros apóstoles fueron testigos de la vida de Cristo. O sea, cuando hablamos de los apóstoles, eran personas que caminaron con Cristo o que caminaron con alguien que caminó con Cristo, que vio a Cristo, como Bernabé, que caminó con Pablo, y Pablo tuvo esa revelación de Cristo en el camino a Damasco, ¿verdad? Apóstoles como Bernabé caminaron con otros apóstoles. Los apóstoles recibieron revelación de Dios, y esa revelación de Dios para infundir enseñanzas fundamentales a la iglesia de Cristo. Recuerden ahí en Hechos capítulo 2 que los apóstoles no se querían ir de la iglesia y de lo que estaban haciendo, porque su llamado primordialmente era enseñar y orar, enseñar la palabra y orar. Y no querían entonces también estar envueltos en otros asuntos que, aunque importantes, Dios les dio ese llamado fundamental de enseñar, porque Dios les estaba dando revelación. O sea, la palabra apocalipta o apocalipsis tiene que ver con una revelación, algo que Dios revela que antes no se conocía, una verdad que antiguamente no se conocía. Y los apóstoles recibieron mucha revelación. Y parte de esa revelación fue entonces escrita. Por eso que entonces los escritos que tenemos son inspirados, fueron escritos por hombres que recibieron esta revelación. Hoy en día yo no creo que estamos recibiendo esa revelación que es para toda iglesia, para todo el tiempo, para toda edad, como lo que tenemos en la Biblia, que es para todo pueblo, no importa si vivió usted hace 2000 años o está viviendo en el siglo XXI, esa revelación dada por Dios es para usted y para mí. En ese sentido, yo no creo que tenemos apóstoles, aunque hay algunos que quieren comunicar que esa es la autoridad que ellos tienen por parte de Dios y que la era de los pastores ha cesado y que la nueva era de los apóstoles ahora ha llegado. Entonces, los apóstoles hicieron señales y prodigios para confirmar el mensaje de Cristo que predicaban, como vemos en 2 Corintios 12:12. Los apóstoles echaron el fundamento doctrinal de la iglesia. Hoy continúan, creo yo, en mi opinión, si hoy vamos a hablar de un apóstol, hoy continúan en su capacidad de extensión o de extender la frontera del mensaje del evangelio. Vamos a mirar eso en un momento. Los apóstoles hoy no tienen autoridad que une y somete a todos los creyentes en todo lugar en su palabra o dicha revelación. Ahora, ustedes van a escuchar lo opuesto de lo que yo acabo de decir en muchos lugares hoy en día, por la tele, por el radio, en diferentes países, ¿verdad? Personas que se dicen tener una cierta autoridad de revelación, donde lo que dicen ellos están revelando es para que usted obedezca, y una verdad que Dios quiere que usted se someta a ella, y no es solamente ni aún para la iglesia local, sino para la iglesia universal. Entonces, en ese sentido, nadie está relacionado. Usted puede ser iluminado como estudioso de la palabra de Dios, usted puede estar enseñando la palabra de Dios, estudiándola, y el Espíritu de Dios lo ilumina y usted entiende mejor una sección de la palabra de Dios, pero nadie está recibiendo una revelación de Dios en la manera precisa, teológica, que usamos la palabra revelación y la palabra iluminación. Son dos cosas diferentes, aunque la usamos de manera intercambiable muy frecuentemente.
Entonces, cuando miramos al rol del apóstol hoy, yo diría, o el concepto es de extensión, extender el evangelio. Entonces, una persona que sería un apóstol, aunque no se llame a lo mejor como apóstol o se llame como apóstol, yo lo aceptaría si esto es lo que tiene en mente. O sea, esta persona es un iniciador de nueva iglesia en blancos, nuevos blancos, ¿cómo se dice? Territorio blanco, ¿verdad? Donde uno va a iniciar, sembrar la palabra de Dios y comienza una nueva iglesia. Esta persona, si hay esa persona en la iglesia, es una persona que crea conciencia, ¿ok? Y a lo mejor la persona ni se llama apóstol, pero a lo mejor usted tiene una persona, un pastor, un líder en su iglesia que trabaja, funciona como un apóstol, aunque nunca ni pensó en llamarse un apóstol. Pero esa persona tiene una pasión para extender el evangelio en otros lugares. Quiere ir más allá de su ciudad. Quiere crear esa conciencia en los hermanos en la iglesia. Tiene una urgencia de extensión, vamos a llamarle geográfica. Y la expresión del apóstol es nuevas iglesias. Entonces, si vamos a hablar de que Dios está dando aún hoy en día apóstoles como hombres dotados a la iglesia, serían personas que son líderes en la iglesia con esta visión de extender el evangelio, sembrar nuevas iglesias y está inquieto en la iglesia. Ve que la iglesia muchas veces se concentra en sí, cuando se tiene que concentrar sí en la edificación de la iglesia local, pero para expandir o extender el evangelio. Entonces este sería el apóstol. Entonces profeta, ¿qué hacemos con el profeta? A lo mejor usted ha tenido situación cuando alguien viene y dice que recibió una profecía de Dios y que Dios le está dando una profecía a usted. Yo no sé, eso Dios le puede dar una profecía a cualquier persona, imagino, si Dios quiere darle una profecía a alguien o darle una palabra, pues a veces eso se puede manifestar en cuando usted está hablando con una persona y Dios le da un sentir de discernimiento o pone una idea en su mente, pudiese ser hasta una frase, una palabra, y es exactamente lo que Dios quiere que usted le comunique a una persona y usted le habla a esa persona y usted dice, ¿y cómo usted sabía eso? Que yo necesitaba escuchar esa palabra o algo. Eso puede ser un momento donde Dios entonces manifiesta su presencia y le da una palabra profética y usted da esa profecía. Pero hoy en día también vemos que igual que el apostolado se usa muy frecuentemente de manera no bíblica, creo yo, estos profetas que siempre están hablando del futuro y de lo que está pasando, lo que va a pasar y lo demás. Y personas buscan muchas veces al profeta y a su profecía en lugar de ver lo que estudiamos esta noche en Efesios 1:3, que dice que bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, o sea, nuestra relación con Dios. Toda bendición ya la tenemos revelada por Dios en Cristo, el cual es la plenitud del Padre, como dice Colosenses 2:9. En Él estamos completos. Pues la gente quiere una nueva palabra, una profecía, lo demás. Así todo, si Dios pone en su corazón decirle algo a alguien, llámale profecía o no, usted comunica eso. En una ocasión yo me enfermé, yo creí que yo me iba a morir y un pastor con quien yo estaba trabajando vino a mí a mi oficina, todavía me recuerdo como si fuera ahora mismo, me dijo, yo quiero que tú sepas que esta enfermedad que tú tienes no es de muerte. Yo le dije, ¿cómo tú sabes? Y él dijo, bueno, yo sé en mi corazón, en oración, yo sentí que Dios me decía y te lo estoy comunicando ahora, que tú no vas a morir, que Dios va a extender tu vida. Gloria a Dios, aquí todavía estoy y hace 10 años de ese momento. Pero también he estado con otras personas en mi ministerio donde hemos orado juntos y ha dicho, no, Dios me dijo, me manifestó y me reveló que esta persona va a vivir, así que tenemos que declarar que esta persona va a vivir, no morir, que esta persona va a ser sanada y tenemos que simplemente afirmarlo, declararlo, creerlo y gloria a Dios. Y yo oré de una manera diferente. Y él me dijo, tú tienes poca fe. Esa persona que era una jovencita de 14 años, hace muchos años atrás, murió de cáncer y bueno, ya está con el Señor. Pero tenemos que tener mucho cuidado cuando alguien trae algo. Tenemos que orar, mirar las escrituras y lo demás. Pero cuando hablamos de un profeta hoy, a lo mejor usted tiene un profeta en su iglesia. Y de nuevo, traten de entender la manera que estoy comunicando este concepto de lo que es un profeta hoy. Es decir, que Dios ha dotado a la iglesia con profetas, como apóstoles y profetas. Entonces, el concepto aquí es la palabra integración.
de integrar los conceptos bíblicos, las enseñanzas bíblicas. Aquí el rol de esta persona que sea profeta es una persona que escucha a Dios sobre situaciones específicas. A veces son los guerreros de oración. Son personas que están intercediendo. No una persona que simplemente voy a orar por ti, mi hermano. Y a lo mejor hace una oración Mickey Mouse, ¿verdad? Pero no pasa tiempo de verdad en oración. Pero hay personas que de verdad esperan en el Señor y oran y están esperando por una respuesta del Señor. Esta persona escucha de Dios sobre situaciones específicas. Esta persona tiene conciencia de obediencia. Ellos no están jugando con el cristianismo, con el llamado de Dios. Estas son personas serias. Todos debemos ser serios, pero hay algo especial de este individuo. Este individuo tiene urgencia de vivir la vida cristiana de manera real y tangible y llama al arrepentimiento y el caminar en santidad. O sea, esta persona, no me gustan los santurrones, como le llamamos, una persona que me cae pesado porque me juzga, siempre está juzgando. No creo que eso es lo correcto. Pero una persona que sea honesta con sus propias debilidades, yo creo que la verdadera humildad es ahí, que usted reconozca sus debilidades, que usted no ha llegado, juntos estamos caminando, estamos en proceso, pero una persona que está seria. Y yo he conocido personas así en la iglesia. Tiene este llamado de profeta en el sentido de que tiene un sentido de la santidad y desea que la iglesia viva en santidad. Que no jueguen con el Señor, que no jueguen con el pecado, que honren al Señor por todo lo que Cristo ha hecho en su vida. Entonces esta persona, el concepto es de integración. Quiere integrar lo que está aprendiendo con su vida cotidiana. Es un llamado a la santidad que todos somos llamados a la santidad, como dice Primera de Pedro, capítulo 1, creo que del 13 al 16 más o menos, pero este es el profeta. Entonces también tenemos, y se nos va el tiempo, cosa más grande, tenemos el evangelista. Entonces aquí el concepto del evangelista, si el apóstol es extensión geográfica, el evangelista es expansión, el concepto. La expansión aquí, la idea es una persona que quiere que las personas individualmente conozcan al Señor. Yo me recuerdo, creo que lo compartí con ustedes cuando yo estaba en 10º grado. Yo creo que en un sentido tengo este llamado de Dios, no solamente para hacer obra evangelista, pero siempre tengo pasión para que las personas vengan a Cristo. Pero me recuerdo en 10º grado, como yo le hablaba a todo el mundo, a todos los jóvenes, a todos los estudiantes de Cristo. A veces tenía problemas con la maestra porque no sabía cómo callarme. Pero el apóstol piensa en expansión geográfica. El evangelista tiene pasión para hablarle a los vecinos, hablarle que tú estés preocupado de tu vecino, de tu familia, ¿verdad? Conciencia de conversión, urgencia de que hoy es el día de la salvación, influencia sobre el círculo de influencia. O sea, ¿cuál es su círculo de influencia? Bueno, la persona con quien se rodea y está influenciando en la vida de esa persona. Y es altamente relacional. No significa que una persona que sea un poco seco no tenga este llamado, ¿verdad? Pero si es seco, no le gusta a la gente, no le gusta relacionarse a la gente, imposible, porque si no abres tu boca y solamente vives a Cristo, eso no es suficiente. Primero, vivamos a Cristo, pero segundo, tienes que abrir tu boca y hablar del Señor. Entonces, hay en tu iglesia apóstoles, hay en tu iglesia profetas, hay en tu iglesia evangelistas. Pero Pablo dice, para que la iglesia crezca a la medida de Cristo y madure, necesitamos otros también. Necesitamos al pastor. Y el pastor, el concepto aquí es cuidado, es pensamos en un pastor de ovejas, ¿verdad? El pastor en sí, en términos de un llamado, hay personas que se llaman pastores en la iglesia, pero no son pastores en el sentido técnico de cómo se usa la palabra en el Nuevo Testamento, porque el pastor en el Nuevo Testamento es la persona que es obispo, la persona que sobrevé por los problemas de la iglesia, cuida de la iglesia, mira más allá de donde están, porque ve el peligro que viene, trata de proteger, está lleno de compasión y misericordia por lo que sufren, lo que padecen, le gusta cuidar, pastorear a las ovejas y tiene urgencia sobre ayudar al sufrido. Entonces hoy en día se le llama pastores todo, y entonces a veces nosotros nos enojamos y decimos, no, ese no es pastor porque es bastante seco, ni me habla. Bueno, el asunto es que Dios llama a diferentes siervos al evangelio y ordenamos a evangelio, hombres al evangelio, pero algunos son más
vamos a decir, consejeros o son más estudiosos, predicadores. No pasan mucho tiempo con la grey, prefieren de las 40 horas por semana hasta 30 horas encerrados en su librería, estudiando, analizando el texto, y después te traen un tremendo mensaje, estudio el domingo y el miércoles, el domingo de la mañana y el domingo de la noche, ¿verdad? Pero hay otro que dice, bueno, sí, voy a estudiar porque es una pasión mía, pero güey, mi corazón late porque quiero estar con el pueblo, quiero ir al hospital, quiero hacerle un favor a este, que, este está sufriendo, déjame llamarlo y orar con él. Ese tiene el don del pastor, la manera técnica que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, no que los otros que no tienen este don no se preocupen, pero buscan su mente. O sea, si usted es un pastor y tiene diferentes líderes que usted lo consideran pastores también en su iglesia, o un grupo de pastores o de obispos o ancianos en su iglesia, cada uno tiene una función diferente. Y a veces el pastor principal sabe cómo valorizar los dones de cada líder y permite que ese brille en esa área. ¿Por qué tratar de multiplicar o multiplicar o replicar, ¿verdad? Algo que ya se está haciendo, ¿verdad? Si mi llamado es más esta área. Y me refiero entonces al último, que es maestro. Y el maestro, el rol o el concepto es explicación. Esa persona le gusta explicar. Y muchas veces encontramos el pastor maestro. Es una combinación que algunos creen que la gramática aquí en el griego, aquí en Efesios 4, en sí está combinando ambos, que es el pastor maestro, porque uno de los llamados, uno de los requisitos para un anciano, de acuerdo primero a Timoteo 3, es que sea apto para la enseñanza. Entonces algunos unen entonces por una ley gramatical que se encuentra aquí, que yo he explicado antes, que estamos hablando de la misma persona, que el pastor es también el maestro. No vamos a entrar ahora ahí, lo vamos a hacer en el volumen 4, ¿ok? Pero la idea es que tú vas a ser uno de los dos más, uno o más. O eres más pastor o eres más maestro, ¿ok? Y el maestro le gusta exponer la palabra de Dios, explicar la palabra de Dios, le gusta pasar mucho tiempo en el texto, quiere comprender. ¿Por qué? Porque quiere explicar, quiere que usted conozca el significado, ¿verdad? Entonces aquí la conciencia de verdad, urgencia de enseñar la verdad en la palabra, claridad y comprensión bíblica, y después quiere la aplicación. Muy importante, sea pastor o sea maestro, siempre aterrizar el avión. Aterriza el avión. ¿Por qué? Porque usted quiere aplicar lo que estamos aprendiendo, no solamente acá arriba, sino en el corazón. Así que le dejo esto que me ha servido a mí por muchos años de gran bendición, que podemos entonces definir lo que significa y lo que no significa el apóstol y el profeta hoy, pero a la misma vez darnos cuenta de que Pablo está diciendo que estos dones es para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y que también dice que esto es hasta que lleguemos a la plenitud del hombre. ¿Qué hombre? A Jesucristo. O sea, eso no se va a cumplir ahora en estos años, va a ser cuando usted y yo estemos con el Señor. Muy bien. En el capítulo 4, 17 al 5:1, ¿qué encontramos entonces aquí? Ya estamos terminando. En esta sección, Pablo llama a la iglesia a reconocer que son nuevas criaturas en Cristo y que no deben continuar viviendo de acuerdo a su pasada manera de vivir. Déjame repetir. Ahora en esta sección muy práctica, Efesios 4, del 17 al 5:1. Ahora, fíjense que voy hasta el 5:1. Hace mucho tiempo atrás, cuando estábamos estudiando el volumen 1, le dije que la división de los capítulos y de los versículos es algo que originó con el hombre en los siglos 12 y 13 después de Cristo. La palabra, los manuscritos se escribieron todos juntos. No había división. Después a alguien se le ocurrió una tremenda idea, es vamos a dividir la Biblia en capítulos. Y más tarde, unos cientos años después, se dividió también en versículos. Yo creo que la idea del capítulo 4, 17, va hasta el capítulo 5, versículo 1, y que comenzando en el 5:2 hay una nueva concentración, un nuevo tema. Y está bien que usted haga eso con la Biblia, porque esa división no es inspirada. ¿Okay? Entonces, en esta sección, Pablo llama a la iglesia a reconocer que son nuevas criaturas en Cristo
y que no deben continuar viviendo de acuerdo a su pasada manera de vivir. Y ahora hay que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. En versículo 20, más vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Cristo. Le está llamando a no vivir como vivían antes. Y después dice, en los versículos 22 a 24, en cuanto a la pasada manera de vivir. Recuerda que le está hablando a los efesios. Le está hablando a un grupo con el cual estuvo 3 años, si es que en sí le escribió directamente a esta iglesia o primordialmente a esta iglesia, si es que Efesios fue una carta circular. Pero de todas maneras dice, ya no vivan más como antes. O sea, esta exhortación es porque muchas veces vivimos como vivíamos antes. A lo mejor no al mismo grado, o a veces sí, volvemos al pecado que nos esclavizaba en el pasado. Y porque somos desobedientes, porque no vivimos bajo el señorío de Cristo. Entonces, Pablo le está exhortando, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, quítense. Es como quitándose una vestimenta y poniéndose una fresca, una nueva, una limpia. Despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. O sea, la característica de esa manera pasada de vivir es engaño, es fracaso, es dolor, es sufrimiento, es culpabilidad. Y dice, renovaos, me recuerda de Romanos 12, 2, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en la santidad de verdad. O sea, el nuevo hombre es caracterizado por justicia. O sea, vive una vida recta que glorifica, que honra a Dios y vive en santidad. Después dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, renovados en el espíritu, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios. Dice, por lo cual, si esto es verdad, ¿qué deben de hacer? Desechen la mentira. No sigan mintiendo. Hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Qué más? Bueno, cuando se pongan bravos o enojados, no permitan que su enojo los lleve al pecado. Recuerden que aún en ese momento de sentimiento, en ese momento glorifiquen al Señor como le hablan a otras personas. No pequéis. Traten de resolver sus problemas lo más antes posible. No deis lugar al diablo, no le des un lugar para que el diablo venga y diga, esta casa es mía. No, esa casa no es tuya, tú no tienes autoridad aquí. Yo le pertenezco al Señor, pero no le des un lugar, no abras una ventana para que el enemigo se cuele. El que hurtaba, no hurte más. O sea, cristiano, no sigas hurtando, no sigas robando, le está diciendo. Sino trabaja haciendo con tus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. O sea, ese principio de trabajar, de ofrendar, de dar a otro que también tiene necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los creyentes. O sea, cuando hablamos, debe ser palabras que bendigan a otra persona. Y si usted va a herir con sus palabras o va a maldecir, mejor que no lo diga. Que espere que el Señor cambie mi actitud, mi enojo. Quienes de vosotros, quítese de todos ustedes amargura, enojo, ira. Da una serie. Y al final dice entonces, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Qué encontramos en Efesios 5 al 6? Bueno, Efesios 5, wow. Efesios 5, de 1 al 20, Pablo exhorta a los creyentes a vivir como hijos de la luz y no en las tinieblas, a ser sabios en cómo viven y ser llenos del Espíritu. En Efesios 5, 21 al 33, Pablo les habla a las esposas, a los esposos y a las esposas de su llamado en el matrimonio. Respetar, amar. Efesios 6, 1 al 4, Pablo exhorta a los niños a someterse a los padres y exhorta a los padres a ser sabios en cómo instruyen a sus hijos en el Señor. Y en Efesios 6, 5, 9, Pablo da instrucciones a los esclavos y a los amos. La última sección es Efesios 6, 10 al 20, que habla de cómo ser victorioso en la batalla espiritual.
Recuerden que pasamos tiempo con esto en el volumen número 6, la vida espiritual personal, y miramos Efesios 6, 10 al 20. Pero Pablo conocía acerca del soldado romano, había estado con ellos en muchas ocasiones, sabía su vestimenta. Ahí en su primer encarcelamiento en Roma, aunque tenía una casa rentada, estaba bajo supervisión romana, así que él sabía exactamente la vestimenta de un soldado romano. Y dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Dice, toda la armadura de Dios. De nuevo, aquí vemos la vestimenta, el uniforme de un soldado romano. Pablo lo conocía muy bien. Entonces, tratando de usar esto como una metáfora para lo que necesitamos para poder ser victorioso. Cuando el enemigo viene y nos tienta, él entonces toma cada pieza de esta vestimenta romana, del soldado romano, le da un significado. Dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Habla del calzado de los pies. Habla del escudo de la fe. Habla de tomar el yelmo de la salvación y después de la espada del Espíritu, y termina con algo muy importante, y es la oración. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica, usa diferentes términos en el griego, por todos los santos. Y dice, y por mí, oren por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. O sea, de la importancia, hermanos, de orar por nosotros, por los líderes, por sus pastores, por nuestra familia, por nuestros hijos. Al final habla de Tíquico, Tíquico, sí, que era, dice él, hermano amado, fiel y ministro en el Señor. Y dice, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Tíquico es mencionado varias veces, Tíquico, sí, es mencionado varias veces en la Biblia. En Colosenses 4:7 dice que Pablo, que juntos hemos servido sin dulos, es la palabra, una combinación de una preposición y un sujeto, con siervos al Señor. También encontramos otro pasaje que revelan quién Tíquico era, un siervo activo en la obra misionera junto con Pablo, Hechos 20, versículo 4, 2 Timoteo 4:12 y Tito 3:12. Así que, hermanos, con esto acabamos en nuestro tiempo. Voy a abrir entonces, si tienen comentario o si tienen pregunta, déjenme yo salir aquí. Stop sharing. Ok, si quieren encender sus cámaras para que para poder verlos a ustedes, si es que tienen una cámara. Gloria a Dios que vemos a un grupo de hippie japa en Manabí, Ecuador. Así que, hermanos, si me escuchan, bendiciones. Me alegro que están con nosotros. Tenemos también algunos hermanos en la República Dominicana, en Pantoja, el pastor Rubén Díaz. Y está también entonces los hermanos de Tampa, con el pastor Sánchez, que Dios le bendiga a ustedes. Hubieron algunos que me acaban de mandar un texto que no podían estar con nosotros. Así que, de todas maneras, gracias, hermanos, por estar reunidos aquí en esta noche. Así que tenemos a Manta también, ¿no? El pueblo de Manta, con el pastor Marco. Hola, qué bueno. Pastor Rivera, qué bueno, bendiciones. Tenemos dos ciudades, tenemos a Jipijapa y en Manta, gloria a Dios, en Ecuador. Qué bueno, qué bien. All right, preguntas, acusaciones, amenazas.
Nada de eso. Hermana Chilán, Gonzalo Chilán, la hermana, la esposa, ¿cómo está? Qué bueno verla. Vi a su esposo hace poco. Siempre pregunto por usted. Oramos por usted y por sus hijas. Que Dios la bendiga. Bien, no hay pregunta, hermano, en Tampa, tanto ahí cruzado ahí y nadie dice nada, así que no, Pastor Sánchez, no lo veo por allá, no hay pregunta, no hay nada, está bien. Ahí viene hermano Gonzalo, buena hermano Gonzalo. Hermano, qué lindo esto, ¿eh? Tenemos hermanos en Ecuador, tenemos hermanos en Tampa, tenemos hermanos en la República Dominicana que nos están escuchando y viendo en este mismo momento. Wow, a esto siempre me entusiasma a mí. Cuando estamos todos los pueblos reunidos a la misma vez. Qué tremenda tecnología. Wow. Bien. Hermano Rubén, Pastor Rubén, pregunta, no hay pregunta. Por allá, por Pantoja. Comentario. Estamos bien por aquí. Entonces, todos los hermanos tengan. Saludos a todos. No, no hay nada por allá, Rubén. Ok, está bien. All right, hermano Gonzalo. Hermano, buenas noches. Quisiera Buenas hacerle noches. una pregunta. ¿Por qué muchos creyentes, como dice la Biblia, son escogidos antes de la fundación del mundo, son sellados por el Espíritu Santo, no andan conforme a la voluntad de Dios? Hermano, porque la vida es un maestro. La vida es una escuela. Y yo creo que muchas veces el creyente tiene que cierre su micrófono. A ver aquí, espera un momento. Cierren su micrófono, apaguen su micrófono. Sí, hay hermanos que usted sabe que hay matas de fruta y algunas matas dan su fruta bien rápido y otras no dan fruta por mucho tiempo. Algunas dan fruto por un tiempo y después no la dan por 5, 6, 7 años. Y eso lo sé yo porque lo he vivido en mi propia experiencia con una mata de aguacate que mi papá tiene sembrada en el patio, que al principio dio y después, pues, no sé por qué, por 5, 6, 7 años no dio, después dio por unos años, después no dio otra vez. Y tristemente, así sucede a veces con los creyentes, ¿verdad? Todo creyente va a dar algún fruto, más tarde o temprano, pero algunos dan más fruto que otros. Cuando usted analiza Juan capítulo 15 dice que separado del Señor nada podemos hacer, ¿correcto? Y él habla, hay un progreso, ¿verdad? En Juan 15 de fruto, más fruto y mucho fruto. O sea, algunos creyentes dan fruto, algunos dan un poco más de fruto. Cristo quiere que demos mucho fruto. Y algunos de nosotros nos estamos perdiendo la bendición de Dios porque en lugar de vivir en obediencia, como usted dice, para la gloria del Señor, vivimos todavía en la carne. Y Romanos 8 habla de eso, de vivir en la carne, ¿verdad? Aunque no estamos en la carne, estamos en el espíritu, vivimos en la carne. Yo creo que hay un proceso que Dios tiene que jugar en nuestra vida, igual con nuestros hijos. Algunos padres se pueden identificar con esto. Algunos padres han tenido hijos que, aunque son hijos, están en relación de padre e hijo, no, ese hijo y ese padre no se llevan muy bien. Igual que el hijo pródigo que pidió por su herencia, aún con su papá todavía vivo, él se fue y vivió una vida alocada. Y dice que cuando él regresó, que recapacitó y regresa, dice que el padre lo estaba esperando. Y dice que su hijo regresó y le habla y lo llama hijo. O sea, nunca hubo un momento cuando ese joven no fue hijo. ¿Por qué? Porque había una relación de padre e hijo, aunque no estaba dando fruto por un tiempo en su vida. Entonces, el único que puede de verdad decir si una persona de verdad es regenerada o no regenerada es el Señor. Ni usted ni yo podemos categóricamente decir que una persona que no es creyente porque en X tiempo no está dando fruto. Eso solamente el Señor lo da. Yo sí sé que más tarde o temprano todo creyente va a dar fruto. Y algunos dan más y algunos dan en abundancia. Y la razón por cual algunos viven en desobediencia es porque
o no son creyentes, no han sido regenerados, y eso solamente el Señor lo sabe, o todavía el Señor no ha tocado su vida de una manera que le va a llevar a ese sometimiento, ¿verdad? Y está todavía luchando con la carne. Yo creo que muchos de los corintios, la semana pasada, si ustedes tuvieron la oportunidad, escuchen el estudio que mandé la semana pasada de 1 Corintios. Pero los hermanos en 1 de Corintios, en la iglesia, en la ciudad de Corinto, igual como hermanos en Éfeso y también en Colosa, eran hermanos que Pablo tenía que exhortar y recordar de que ya ustedes no son esa persona de la antigüedad, ya ustedes no son los hombres del pasado, no sigan viviendo de acuerdo a su manera pasada, vivan ahora como lo que son en su posición en Cristo, den fruto ahora, pero a algunos hermanos les toma bastante tiempo para crecer. Aquí en los Estados Unidos, no sé en otros países, pero aquí en los Estados Unidos antes, cuando uno llegaba a ser 18 años, se consideraba como adulto. Y cuando llegaba a 18 años, perdía muchos beneficios. Bueno, muchos de los beneficios que uno perdía aquí en los Estados Unidos cuando cumplía 18, ahora se ha extendido hasta 26. Y yo creo que en unos años esos beneficios se van a extender hasta 40. ¿Por qué? Porque hay muchos jóvenes que no quieren crecer. Son adultos en cuerpo, pero en su mente siguen jóvenes, muchachos, niños, y no están creciendo. Y entonces, para contestar su pregunta, hermanos, algunos a lo mejor viven de esa manera porque no son creyentes, nunca de verdad han conocido a Cristo. Otros porque están en rebeldía con el Señor, están como el hijo pródigo que quiere irse de la casa. Y otros porque la vida todavía no lo han enseñado, porque la vida es una escuela. Yo creo que los golpes que vienen a nuestras vidas nos humillan, nos hacen reconocer cuán débil somos y cuánto necesitamos del Señor. Así que esa sería la manera que yo le contesto a esa pregunta. No sé si usted tenga alguna segunda pregunta, otro comentario, pero esa es la manera que yo contestaría. ¿Alguien más que tiene una pregunta en Manta, en Tampa, en la República Dominicana o en algún otro lugar? All right. Estudien el libro de Efesios, tremendo. Hay tanto aquí, tanto material, ¿verdad? Pero gloria a Dios por este libro que Dios nos da en el Nuevo Testamento. Así que, ¿todo bien, hermanos? ¿También? All right. Entonces, si no hay pregunta, yo voy a concluir con un momento de oración y mañana vamos a entonces enviar la enseñanza ya pregrabada a ustedes y a todos los otros alumnos que no pudieron estar reunidos en esta noche. En 2 semanas estaremos otra vez en vivo, así que la semana que viene pregrabamos el estudio, se lo enviamos y después la otra, en 2 semanas, en 2 lunes, estaremos en vivo otra vez. Les pido que se pongan al día con el libro del Nuevo Testamento, que tomen esta oportunidad que Dios le está dando a usted como pastor y como líderes en las iglesias para seguir creciendo en su conocimiento, en la gracia del Señor Jesucristo. Y recuerden que uno de los principios más importantes de la enseñanza y del aprendizaje es que usted comparta lo que está aprendiendo. Así que si en esta noche aprendieron una cosa, yo espero que aprendieron más de una, pero si aprendieron una cosa nueva que le ha servido, le ha ayudado, ha entendido mejor lo que la Biblia enseña o le ha ayudado a aplicar una verdad a su vida, yo le voy a pedir que lo comparta con alguien, lo comparte con su esposa, con su hijo, con algún discípulo que usted tiene, pero que usted lo comparta con otra persona. Muy bien, así que la bendición de Dios esté sobre todos ustedes. Me alegro ver diferentes pueblos que ya están entrando, así que entregamos este tiempo al Señor. Gracias, Padre mío, por el tiempo que nos has permitido enseñar este libro, el libro a los Efesios. Y pedimos, Señor, que haya sido de bendición, que lo podamos usar para nuestra vida cotidiana y para instruirnos en la enseñanza a otros. Bendice a cada pastor, a cada líder, a cada familia aquí representada, en los diferentes grupos que están presentes en esta noche. Te pido que tú les guíes, les bendiga
y que nunca olvidemos, Señor Jesucristo, que tú estás con nosotros, que tú no cambias, que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, y que, Señor, nadie ni nada nos podrá arrebatar de las manos tuyas, porque hemos sido adoptados hijos de Dios por toda la eternidad, por la gracia. Así que alabamos tu nombre, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Que Dios les bendiga, hermano Sánchez, hermano Rubén, pastores, bendiciones, que la bendición de Dios esté con todos ustedes, líderes.